La entrevista es presentada por Refrescos Net. Rica, refrescante y para toda la familia. Ni bien prendo la radio. Una sonrisa provoca. ¿Usted puede decir públicamente lo que acaba de decir hace unos minutos al sentarse en el estudio del programa, senador Gustavo Penades? ¿Qué dije? De las tantas cosas que dije. Que este es el único programa de radio en el que me mandaron un mensaje preguntándome qué tipo de agua tomaba, si con gas o sin gas. Esto es calidad. Esto no es cuestión de azar. No es calidad. Esto es calidad. Por algo tenemos 30 años al aire. Exacto. Esto no es de un día para el otro. ¿Le llevó años descubrir que había que hacer esa pregunta? Y hacemos otro tipo de preguntas. Me imagino. ¿Le hizo solamente la pregunta del agua? Solo el agua. Bueno, muy bien, pero estuvo muy bien. Después hacemos otro tipo de preguntas. ¿Usted prefiere descalzarse en la entrevista? Porque hay gente que se descalza. Le traemos al zapatilla, le traemos No, zapatilla. está bien así. Nosotros hacemos para que el entrevistado se sienta... ¿Sólido hay algo o nada? ¿Usted quiere comer algo? Y bueno, si invitan... No tenemos ningún inconveniente en traerle lo que usted quiera. Bueno, muy bien. No tenemos canje, o sea que esto entraría a formar parte ya una pérdida del programa. Entonces no le vamos a ocasionar pérdida. No le vamos a ocasionar esa pérdida. Penades, estábamos hablando también antes de empezar, estaba hablando de Got Talent. Exacto. Sí, ¿usted tiene algún talento? No, la verdad que no he sido muy agraciado con los talentos, salvo el de hacer política. ¿Ha sido agraciado con la estatura? Eso sí. ¿Cuánto mide Penades? 1,97. ¿Y nunca hizo básquetbol? Sí, de chico hacía básquetbol y nadaba muy bien. Sí. Pero 1,97 no es para desperdiciar en una cancha de básquetbol. Jugué en una época. ¿En dónde? Jugaba en la Asociación Cristiana de Jóvenes, allá en la Regional Este. Y nadaba en la selección de la Asociación Cristiana de Jóvenes de la Regional Este, allá en Carrasco. Pero no fue a jugar a... No, tampoco, era bastante... ¿Torpe? Bueno, sí. No, bueno, pero... Porque vio que los grandes y los altos somos medios torpes. Por eso lo digo, ¿no? Sí. Los habilidosos somos los bajitos. Bueno, usted tampoco es tan bajito. No, pero los escurridizos en una cancha de básquetbol... Escurridizo sí, bajito no. Bajito no, el escurridizo... mide menos de 1,80. Exacto. 1,97, tremenda altura. ¿No tiene ningún talento entonces? Bueno, canto. ¿Canta? No canto. No le vamos a hacer canto. Bueno, si no me hace cantar, sí canto. No, porque yo vi que usted se frenó ahí. Dijo, canto, sí, a veces canto. Me gusta cantar mucho. Lo que pasa es que me gusta todo tipo de música. Entonces, el otro día estaba en un casamiento y cantar un aria de una ópera que yo sé me gusta mucho y me la puse a cantar ahí y una señora vino y me dijo, qué bien que canta ópera. Y dije, no señora, yo no soy el que está cantando, el que está cantando es tras mío, que es el verdadero artista. Yo lo que estaba era moviendo los labios. Susurrando. Exacto. Pero me gusta mucho todo tipo de música. ¿Escribir? ¿Escribió? No, escribo lo básico, pero escribir no. Me gusta mucho leer. Leer. Sí. Bueno, pero no es un talento leer. Bueno, hoy le diría que se ha convertido lamentablemente en un talento y cada vez menos utilizado. Bueno, en realidad es al revés. Los que leen serán talentosos. Bueno, exactamente. Sí. Y además la lectura te desarrolla mucho la imaginación. Yo cuando era más joven o chico, mi viejo me compraba... Yo leí, yo qué sé, a Sandokan. Entonces me imaginaba la selva de la Malasia. Claro. Caminé por el Londres de Sherlock Holmes o por el París de Arsenio Lupin, que ahora está de moda por una serie francesa. Sí. Esas cosas son insustituibles y creo que enriquecen mucho. Lamentablemente hoy la imagen ha ido sustituyendo bastante a la imagen lectura. Y el teléfono también. Bueno, sí, exacto, locura, ¿no? Y la imagen en ese sentido. Las redes sociales, las aplicaciones. También, para bien y para mal. ¿Era único hijo? No, tengo 3 hermanos. 3 hermanos. Sí, 2 hermanas, una media hermana, una hermana y un hermano. ¿También con su altura, no? No, son más, yo soy el más alto soy yo. Lo que pasa es que mi viejo era grande y mi abuelo era muy alto. Los Penades somos una familia de gente bastante alta. ¿Usted es senador y su abuelo fue senador? Exacto. Ajá, ¿su padre no? No, mi padre no. ¿Su padre fue abogado? Sí, mi padre siempre decía que había sido el hijo de y el padre de. Que él no había sido nunca de él, pero él no se dedicó a la política. ¿Y usted se logró realizar como senador por su abuelo? No, porque,
¿Su abuelo que era senador de dónde? Del Partido Nacional, pero mi abuelo murió en el 76. O sea, yo cuando se murió mi abuelo yo tenía 11 años. Siempre me gustó mucho la política y de chico y bueno, y no, yo llegué a la actividad política por... ¿Pero y qué quería hacer de chico? Político. ¿Político? Siempre. Yo soy un vocacional de esto. ¿Sí? Sí, me gusta. ¿Pero de mucho. niño usted sentía...? Sí, político. ¿Sí? Sí, político. ¿Qué era, de negociar en la clase? Era generalmente, me elegían como el que dirigía no quiero decir la palabra líder, pero porque tampoco era el abanderado, porque no era de los mejores estudiantes. ¿No fue abanderado? Fui escolta de bandera. ¿Escolta de? De la bandera de Artigas. De Artigas. Pero después, lo que sí era cuando se designaba el representante de la clase. Generalmente yo era... Porque era el más alto, capaz, Puede ¿no? ser que fuera por eso, ¿Le hacían bullying? porque era aburridísimo. ¿Le hacían bullying? Alguna vez sufrí el bullying, sí. ¿Sí? ¿De qué? Sí. ¿Por la altura? Por alto y porque además no jugaba muy bien al fútbol. Entonces era uno de los últimos cuando se acuerda que había que hacer la pisada para elegir el cuadro. Bueno, yo era de los últimos en ser elegidos. Bueno, ¿quién quedó? Dale, vos, Gustavo, al arco. Al arco. Al arco, claro. Porque mi hermano juega muy bien el fútbol. Claro, y mi viejo también juega muy bien. Eso... ¿Lo traumó de ser el último? Para nada, porque por eso arrancaba para la natación, donde nadaba muy bien. Claro. Y para el básquetbol. Pero no, nunca me persiguió ese tema. Bien, pero de niño siempre pensó que la política era su vocación. Siempre. ¿Y qué decían en casa, por ejemplo? Bueno, en mi casa les gustaba la idea. Ponete a laburar, haceme el favor. Bueno, lo que pasa es que está bien. Vas a ser político, ponete a laburar en serio. Alguna vez me dijeron eso también. Claro. Pero es muy común. No, eso. yo empecé a trabajar. En realidad, mi primer laburo fue en la mutual de jugadores de fútbol. ¿Qué hizo? Porque yo hacía la procuración. Mi padre fue muchos años abogado de la mutual de jugadores y yo a los 17 años me puse a trabajar en las oficinas y ahí trabajé casi que 8 años. Después fui electo edil con 24 años, fui electo diputado con 28 años y desde ahí hasta ahora siempre he sido electo diputado o senador. ¿No tuvo otro trabajo que la política Nunca. usted? Salvo la mutual de jugadores, nunca. ¿No laburó nunca? Laburé, pero no laburé en otra cosa que no fuera la política. No trabajó fuera del Parlamento, más allá de ser edil en su momento en la Junta. Siempre trabajé en el Parlamento. O sea, nunca tuvo que presentar un currículum. Nunca tuve que presentar un currículum. En un laburo de los que podemos llamar comunes. Privado, ¿no? Sí, claro, un laburo privado. Hola, buenas tardes. Vengo a entregar un currículum. No, tengo que entregar un currículum que se entrega cada 5 años y es con el que a vos te renuevan el vale, ¿no? Sí. Porque cada 5 años tenés que presentar un currículum que se llama elecciones. Y en esas elecciones, por suerte, he sido electo y reelecto. ¿Por qué cree que lo eligen los electores? Y bueno, no sé, yo calculo que porque siempre, además, también le quiero aclarar que siempre he sido primer candidato, o sea que nunca va en la lista sábana y entonces va a entrar. No, yo siempre encabecé la lista 71 en Montevideo y siempre fui diputado y después senador, senador nunca, no fui primero, pero integré la lista de senadores, así que ahí era donde se planteaba el currículum y ahí había que esperar la decisión de la gente y por suerte hasta ahora la gente ha decidido que esté en el Parlamento. Su primer trabajo entonces dentro de lo que es la política fue edil. Edil de Montevideo. Edil de Montevideo y fue edil en la etapa donde Tabaré Vázquez... Fue intendente. Fue intendente por primera vez. Exacto. ¿Qué recuerda de Tabaré Vázquez intendente? Tabaré Vázquez intendente, sí, ¿se acuerda de eso? Se acuerda, claro. Delo por hecho. Exacto. Tabaré Vázquez intendente. Vamos a limpiar el pantanoso, el Miguelete. Sí, me acuerdo de sus promesas. Fue un interesante periodo de gobierno porque éramos gobierno de oposición en Montevideo, pero éramos gobierno nacional. Se daba un poco las circunstancias. Porque en esa época era la calle Herrera del presidente de la República. Ajá. Yo había sido edil. Que también decía, hay que usar el pasaporte. Cambiar la credencial por el pasaporte. Ahí está, creer para crecer. Ahí está. Que mostraba a toda la familia caminando por la playa. Tal cual. Una locura. Usted y yo tenemos nuestros años, porque capaz que muchos de sus oyentes eso ni se acuerdan. Salvo que entren en YouTube. Claro, la gente después se acuerda. Bueno, claro. Y ahí fui electo edil y sí, trabajé con el intendente Vázquez. Era una persona muy bien. Teníamos nuestras diferencias, obviamente, pero era una persona muy amable y muy afable para conversar y para... Bueno, pero usted igual estaba haciendo sus primeras armas con 24 años, ¿no? Sí. Era un niño. Bueno, sí, pero ya ahí ya tuve mis primeros escarceos.
Me acuerdo que el primer debate que La me palabra invitaron... escarceos, atención. Sí, Sí, ¿con quién se peleó? No, mi primer debate, ¿se acuerda aquel programa en Canal 10 llamado Prioridad? Prioridad con Ángel María Luna Y Omar de Feo. y Omar de Feo. Exactamente, bueno, ahí fue mi primer debate televisivo allá. ¿Con quién? Con un edil que creo que falleció, que era un muy buen tipo, el edil Artigas Melgarejo, del Melgarejo. Partido Socialista. Cierto, sí, sí. Con él fue, y después me he dedicado a esta actividad permanentemente. Hoy puede debatir con Andrade. Sí, he debatido varias veces con Andrade. Sí, que quiere debatir con el presidente Que también. quiere debatir, sí, a Él- Andrade él le se- encanta debatir con lo que venga. De a uno, Exacto, que vayan lo pasando. que sea pelear y Sí. gritar, Andrade grita mucho. Usted cuando se apagan las cámaras o cuando se termina la sesión, usted va y le dice, Andrade, no grité más, me vuelve loco. Hablamos muchísimo. O ¿En sea, serio? Sí, porque además, a ver, que eso muchas veces a mí me sorprende cómo la gente no lo entiende, lo ve como un defecto. No, ustedes se pelean y después andan los abrazos. No es que nos peleamos, yo no me peleo nunca con nadie, yo intercambio, yo defiendo mis ideas y respeto al que defiende las suyas. Y después de terminado el momento en el que eso... somos tan ciudadanos uno como el otro, entonces tenemos esa charla. Bueno, pero Andrade igual- tiene su oficina frente a la mía en el Senado, así que... ¿Y no le pone Miguelitos en el No, pasillo? 2x3 cuando está hablando por en la televisión, yo paso y digo, che, no digas cosas que no son verdad, o él me lo dice a mí. Ponga carteles como con los programas. Tenemos, no es mala Pase idea. con no es mala idea. carteles. Voy a pasar por atrás. Miente. Sí, sí. El Boca miente. Había un diputado, fíjese cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Que reinstalada recién la democracia, decía, hoy ya salí 5 veces en la televisión hoy. Y yo le preguntaba, yo no era diputado, entonces, ¿pero qué? ¿Te hicieron 5 reportajes? No, caminé 5 veces por detrás del que le estaban haciendo el reportaje. Claro, como el único mecanismo de comunicación era la tele. Sí. Ojo que así empezó Natalia Oreiro, ¿eh? ¿Ah, sí? Así empezó Natalia Oreiro. Natalia Oreiro, cuando la enfocaban, ella detrás, cuando no era protagonista, hacía gestos que llamaban la atención, ella misma lo cuenta. ¿Ah, sí? Sí, Mirá. sí, movía la boca y movía la cara como para que la gente se enfoque. Y lo viera ella, y le Ahí prestara está. atención. Ah, y Bueno, así terminó. está ¿Qué bien, te parece? mirá, ¿quién te parece ¿Qué te terminar? parece? Y qué mal que le ha ido. Ah, claro. Así empezó. Bueno, Penades, entonces usted se conformó en edil. Fui edil, después siendo edil. ¿Qué fue lo mejor que hizo como edil? ¿Qué proyectos voté? Nada, sí. Sí, cómo no. Trabajé y fui uno de los que trabajé en el proceso de descentralización, en la creación de los centros, lo que en aquel entonces llamaron centros comunales zonales. Ahí esa fue una política de Estado, porque fue votada por todos los partidos. Trabajé mucho en un concepto que recién ahí nacía, que se llamaba el tema del área metropolitana, que hoy está absolutamente incorporado a la lógica. Fíjese usted que los ómnibus llegaban al puente Carrasco y tenían un precio del boleto, y pasaban el puente Carrasco y Sí. el precio del boleto salía al doble. Es cierto. Esos conceptos fueron variando con el tiempo. Ahí empezamos a trabajar sobre el tema del área metropolitana. Trabajamos mucho. 2 shopping se construyeron y yo estaba en la comisión que autorizó la construcción de esos shopping. En el 95. Exacto, en el Claro. 90 y pico, el Montevideo Sí. Shopping y después la terminal Tres Cruces. Claro. Bueno, creo que se hace un buen aporte. El cargo de él es un muy lindo cargo para trabajar. Además de ser edil, paralelamente usted estaba estudiando en la Facultad de Derecho. Yo estudié la Facultad de Derecho, pero no terminé abogacía, que es una de las cosas que mi viejo me reprochaba. ¿Por qué no terminó? Porque me dediqué a esto y la verdad que no me enganché, a pesar de que siempre pensé que iba a ser abogado, Sí. la verdad que no me enganché como para terminar la carrera. ¿Y cómo era la Facultad de Derecho en los últimos años de la dictadura, no? Yo en realidad ingresé con la democracia, pero eran de asambleas de... Me acuerdo que empezaban las asambleas a las 8 de la noche, eran las 6 de la mañana y seguíamos discutiendo. Yo en realidad ahí no participaba mucho activamente, ahí estaba en su momento más esplendoroso la corriente gremial universitaria, la CGU. La CGU. Y yo acompañaba a muchos de los que hoy son referentes, Pablo Iturralde, Jorge Gandini, Javier García. ¿Siempre estuvo dominada por la izquierda la educación, las facultades? La universidad siempre tuvo una tendencia así a ser un coto de casa de la izquierda. Eso es ¿Por así. qué razón? Y porque yo creo que la izquierda en el Uruguay tiene un alto componente cultural.
Y al tener un alto componente cultural y la universidad ser una caja de resonancia cultural, tenían una fuerte influencia. Yo creo que en el Uruguay es uno de los países en el mundo en donde la doctrina de Gramsci se ha cumplido a rajatabla, que es aquello que sostenía aquel fue filósofo, politólogo italiano, que hablaba de que para cooptar el poder había que ir cooptando diferentes áreas de la escena de poder de la vida de una sociedad. La cultura, ahí está. La educación, los sindicatos. Así creció el Frente Amplio. Bueno, justamente, yo creo que el Frente Amplio tiene una gran componente gramsciano en su concepción y que en el fondo es gracias a una fuerte impronta marxista. Claro, pero usted habla que la izquierda tiene una gran impronta cultural, sí. Como si la gente que no es de izquierda o que es de derecha, sí, o de centro no la pero tuviera. Cultural, no confundamos cultural con ser culto. Lo que yo le quiero decir es que apostaron mucho a convertir su militancia política en escenarios que no eran de participación política. A ver, era público y notorio que en el teatro, por ejemplo, en una época, si usted no estaba afiliado al Partido Comunista, era muy difícil ser contratado en una obra de teatro. Y así sucesivamente. Es una locura eso, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que está muy mal, pero lamentablemente existe. A ver, otro ejemplo es el carnaval. La fuerte ideologización que tienen muchas murgas y de una tendencia hacia la izquierda es inocultable. Bueno, pero el carnaval siempre fue político. Pero una cosa es ser político y otra cosa tener tendenciosidad. O sea, porque a usted cuando en el carnaval nos pegan a todos por igual, está bien. Cuando le pegan más a unos que a otros, ahí ya no está tan bien. Cuando uno se define más como cercano a una ideología y entonces abandona la objetividad de llevar adelante un arte de la crítica satírica de la realidad nacional, y usted lo que hace es conducir esa crítica solamente hacia un lado, deja de estar tan bueno. Bueno, Jaime Ross hablaba de eso en una entrevista, que el carnaval siempre fue político. Pero hoy día, más que politizado, está partidizado. Exactamente, tiene usted razón. Ese es el concepto. Jaime Ross. Bueno, Jaime Ross tiene razón. Lo que hay es una fuerte partidización. La sociedad uruguaya es una sociedad muy politizada. Lo que no lo que está en muchos de sus sectores es gran parte partidizada. Y eso creo que no está bueno. Lo que dijo cayó la cabra, ¿cómo le cayó? De muy mal gusto. De muy mal ¿No gusto. ¿Es humor eso? No, yo creo que... A ver, yo creo que hay límites que no hay que traspasar. Bueno, pero yo estoy a favor de que la gente se exprese de la manera que quiera. Yo también, sin ofender. La libertad absoluta. Exacto. Pero uno tiene que ser responsable después de las cosas que dice y que sea responsable de lo que ocasiona también. Exactamente, ¿no? Y además otra cosa que no es menor, que de la persona a la que se estaba refiriendo no está para defenderse. Y eso me parece un gran acto de cobardía. Porque si estuviera para defenderse, está todo en su derecho. Yo creo que, a ver... A mí mira, me gusta mucho carnaval y sigo, no soy de los fanáticos de ir ni nada por el estilo, pero es inocultable una tendenciosidad, una partidización, como usted dice, que creo que no está buena, porque le quita, entre otras cosas, creatividad al carnaval. A mí me gusta mucho la sátira y me gusta mucho el humor, la ironía me gusta muchísimo, pero si usted la maneja con objetividad. ¿Por qué dentro de las facultades, dentro de la Facultad de Arquitectura, hay un salón, que es el salón de actos, que se llama Che Guevara? Y yo creo que eso. Y bueno, ahí tiene un ejemplo inocultable de partidización y una falta de respeto enorme hacia gigantescos arquitectos que ha tenido la historia uruguaya, que podrían perfectamente verse recordados con el nombre del salón de actos de la Facultad de... ¿Usted cree que la izquierda no se da cuenta de eso? Yo creo que en algún caso sí, y en otro caso son prisioneros de la ultraizquierda. Entonces es más una pose en alguna cosa, porque además históricamente se ha conocido... ¿Quién es ultraizquierda en Uruguay? Yo creo que hay ultras izquierda y ultras izquierdas. Porque también se habla mucho de la ultraderecha, ¿no? Sí, también. Sí, por supuesto. Todo lo que es ultra está mal. O sea, por lo menos no está bueno. Puede existir, debe de existir, si una sociedad necesita tener expresiones de ese tipo. Hasta ultratón también era nocivo. Exacto. Pero en ese sentido, me mandé un chiste horrible. No, está bien, pero me desconcertó de lo que estaba diciendo. Lo desconcentré totalmente. Lo que estaba diciendo es que a mí me parece que, volviendo al tema del Che Guevara... ¿Quién es ultra izquierda en Uruguay?
Y bueno, hay sectores del frente. ¿Andrade es ultraizquierda? Yo creo que tiene el Partido Comunista tiene una actitud muy de ultraizquierda en algunas cosas, o de mucha intolerancia en algunas cosas. Y creo que algunos sectores de la izquierda también, como también hay sectores de la derecha. Yo creo que no está bueno. Por ejemplo, ¿quién es ultraderecha en Uruguay? ¿Cabildo Abierto es ultraderecha? A ver, no, yo no lo ubico tan en la ultraderecha. Creo que tienen una ideología respetable, pero quizás ubicada a la derecha. El problema está que ahí también hay otro tema que no está bueno y creo que es producto de la cultura. Ser de izquierda está bien y no tenés problema de decirlo. Ser de derecha se ha generado como un sentido vergonzante de ser de derecha. Y creo que está mal. Porque hay gente de derecha y yo me considero de centro derecha. Pero la derecha está asociada a la dictadura militar. Y eso no está bueno porque no es verdad. Y creo que eso lo que hace muchas veces es cuando vos te dicen vos sos de derecha, inmediatamente te viene que de derecha era la dictadura. Uniforme. Exacto, y no está bueno. Porque no es así. Facho. Exacto. ¿No? En Chile, por ejemplo, la gente no tiene problema de decir que es de derecha o que es de izquierda. Y se definen así. Está bien, pero usted dijo recién que es de centro derecha. Sí. Y el herrerismo es lo más derecha dentro del Partido Nacional. Bueno, si usted lo puede considerar. A ver, y ahí está también otra definición. Wilsonismo es centro derecha. Bueno, ahí está, pero ahí ¿por qué es ser de derecha? ¿Tener una visión liberal de la economía? Ser de derecha implica que usted no tiene sensibilidad social. No es así. Ser de derecha que usted no tiene una visión del mundo pragmática y en la que se necesita tener objetividad en la manera de conducir la política exterior de un país. No es así. O sea, que nos manejamos por intereses nacionales, que tenemos una visión más nacionalista de la realidad, más comarcal, más de la patria chica. Bueno, sí. Ahora, ¿eso es de derecha? Por eso mismo, a ver, ser de derecha es dar más palo, no, ser de derecha es que se cumpla la ley. Y ser de izquierda calculo que también, pero me parece que hay... ¿Y entonces dónde está la diferencia? La diferencia está que yo creo que, bueno, ahí está, es que yo creo que en muchos casos la diferencia es muy borrosa. Es una diferencia más bien semántica y no una diferencia en concepto, porque, a ver, el gobierno del Frente Amplio promovió muchas leyes en materia de seguridad pública que podían ser consideradas de derecha. Aumentaron penas a delitos, dotaron de mayores herramientas de material a la policía. No la respaldaron en su accionar y no tuvieron un plan definido de combate a la delincuencia, porque combatir la delincuencia como que parecería ser no ser de izquierda y ser más de derecha. Entonces, ese tipo de confusiones son las que a veces llevan a que la gente se ubique en casilleros que creo que son absolutamente movibles. Yo en algunas cosas creo que está bien. A ver, yo creo que hoy está mucho más vinculado la actividad. Yo me siento mucho más quizás de centro derecho porque pretendo ser mucho más eficiente en la administración de los recursos públicos para lograr un mejor objetivo en los resultados. Pero eso no es lo que queremos todos. Bueno, izquierda, derecha, centro, arriba, podría abajo. ser, lo que pasa que no sé, a la hora de aplicarlo no da ese resultado, no lo dio en estos 15 años pasados del gobierno del Frente, ¿no? O sea, donde creo que hubo una permeabilidad muy grande hacia una muy mala administración de los recursos públicos en épocas de gran bonanza económica que no lograron el objetivo que el discurso buscaba. Pero el primer gobierno de Tabaré Vázquez no fue malo. Bueno, no fue malo porque, entre otras cosas, el Uruguay empezó a vivir un crecimiento económico como él no recuerda otro en la historia del país. El primer gobierno de Vázquez, para que usted tenga una idea, licenciado, el Producto Bruto Interno del Uruguay en el año 2004 era de alrededor de unos 10.000 millones de dólares. Hoy es de 60.000 millones de dólares. El presupuesto nacional en aquel entonces era de 5.000 millones de dólares. Hoy es de más o menos 17.000 millones de dólares. O sea, se multiplicó por 2 veces y media. Ahora, en estos años no se multiplicó por 2 veces y media la calidad de la seguridad, de la educación, de la salud, de la vivienda. Entonces, ¿esa plata dónde fue? Ahí tiene un elemento diferenciador muy grande entre un gobierno que podía ser catalogado de centro derecha como el actual y un gobierno de izquierda. O podría ubicarla ahí. ¿Tabaré Vázquez era un tipo de izquierda? Yo creo que en algunas cosas sí,
y en otras no. Era un hombre... Bueno, era un hombre multimillonario, ¿no? Bueno, era un hombre que tenía un poder económico muy importante. Y creo que... Y no está mal. Los hijos hicieron muchos negocios gracias al Estado. Bueno, eso es lo que dicen. Pero volviendo al ejemplo de Tabaré Vázquez, ese es el país que a mí me gustaría que tomáramos como ejemplo. Era el hijo de un inmigrante que trabajaba en la refinería del ANCAP, o sea que era un trabajador básico, que crió a sus hijos mandándolos a la escuela pública, al liceo público. Su hijo se recibió de médico, hizo mucha plata y llegó a presidente de la República. Bueno, eso hoy en el Uruguay. A la escuela que iba el doctor Vázquez, que era la escuela Yugoslavia, que queda ahí cerca de la calle Carlos María Ramírez, casi el puente sobre la ruta 1. Sí. Yo creo que hoy no hay un niño que pueda tener esa oportunidad. Bueno, por el contrario, el presidente que tenemos hoy día, Luis Lacalle Pou, está en las antípodas de la historia de Tabaré Vázquez. Está, y llega presidente derribando los preconceptos de su origen. ¿Qué preconceptos? Cajetilla, ricachón, que fue un colegio privado, que no tiene sensibilidad social, y creo que el tipo se ha dedicado a derribar todas esas murallas y hoy es un individuo que cuenta con un amplio respaldo popular y además que muestra lo que es un hombre que, proveniendo de un sector de la social acomodado, tiene la sensibilidad social para darse cuenta de cómo se debe dirigir el país y hacia dónde debe ser gobernado. Y bueno, también tuvimos el ejemplo de José Mujica, que no fue acomodado, no tuvo un... Pero yo le puedo asegurar que su origen es un origen mucho mejor que el del doctor Vázquez en cuanto a la situación de sus familias. A ver. Y sí, Mujica no prevenía de una familia de inmigrantes, trabajadores de La Teja. Su familia tenía cierto grado de acomodo, y la familia de la senadora Topolansky mucho más. Y esto no tiene nada de malo, ¿eh? Lo digo porque a veces hasta uno parece que estuviera mal. La familia Topolansky era acomodada. Muy acomodada. Adinerada. Muy acomodada. Y ella participó de un movimiento insurgente fue Tupamaro en la década del 70. ¿Qué le habrá pasado por la cabeza? Bueno, a saber. Pero lo que quiero ir es a que el origen no garantiza el resultado del accionar de la vida, y mucho menos en el gobierno. Y entonces el presidente Lacalle Pou ha demostrado tener una sensibilidad social, un compromiso con la sociedad y los sectores menos pudientes, que capaz que un otro presidente que viene de esos sectores no lo tenía. No lo digo por ejemplo, de los expresidentes. No, está bien, pero por ejemplo, Mujica fue para usted un fracaso. No creo que haya sido un fracaso. Fue el tipo más. Yo lo que le puedo reprochar al presidente Mujica es que fue el único presidente que tenía el poder para hacer los grandes cambios que él mismo decía que había que hacer. Educación. No pasó nada. Reforma del Estado. No pasó nada. Era el único tipo que tenía, por su apoyo popular, por su estructura política, por hoy ser casi que la mitad del Frente Amplio es el MPP, él tenía la capacidad de haberle torcido el brazo a muchos sectores del poder que están divivos y que hace mucho tiempo que no permiten cambios en el Uruguay. Porque además esos cambios él los reclamaba. ¿Cuáles son esos que están divivos? Y bueno, por lo menos en el mundo sindical hay gente que bien intencionada, y hay otra que defiende un statu quo que no está de acorde con lo que el país necesita. ¿El PIT-CNT? Bueno, en algunos sindicatos del PIT-CNT sí, también. ¿El PIT-CNT es el brazo del Frente Amplio? ¿O el Frente Amplio es brazo del PIT-CNT? A esta altura, el que es candidato a presidente y seguramente presidente del Frente Amplio proviene del PIT-CNT. Sí. No está bueno. Yo creo que los sindicatos están para defender los derechos sindicales de los trabajadores, no para hacer política. Hace muchos años que en el Uruguay los sindicatos hacen política. Eso es inocultable. Como el carnaval. Bueno, y el carnaval también, por supuesto. Y hacen política partidaria, ahí va, porque ahí ese concepto que usted introdujo me parece correctísimo. Hacen política partidaria. Y hablaba de Valle. Sí. ¿Valle fue culpable de la crisis? No, Valle fue... Yo tengo un aprecio muy especial por el presidente Valle, por varios motivos, pero... ¿Le cuesta hablar de un colorado a un nacionalista, a un blanco como usted? A mí no me cuesta hablar de un colorado ni de un frente amplista. Yo tengo amigos... ¿Lo votó a Valle? Sí, claro, lo voté en el balotaje. ¿Le costó? No, a ver, me hubiera gustado mucho más votar al candidato del Partido Nacional, pero que había ganado era Valle. Yo creo que fue un presidente que, con su estilo, tuvo que enfrentar y sorteó una de las peores crisis que el Uruguay le tocó vivir.
y su equipo de gente, y él y sus contactos internacionales hicieron que el Uruguay sorteara la tormenta brutal que le tocó vivir en los años 2001-2002. Y eso al presidente Valle habrá que reconocérselo siempre. ¿Está bien que hay que poner, por ejemplo, el nombre de Valle en el aeropuerto? No me parece mal. En el aeropuerto o en algún lado se tiene que recordar a un ciudadano que además le metió a la política mucho humor, que está bueno que sea así. Era un individuo que no tenía problema de decir lo que pensaba. Y muchas veces pagó los platos rotos por decir lo que pensaba. La historia, en mucho de lo que decía, le terminó dando la razón. Y eso me parece bueno que se lo reconozcamos también. Yo tengo algunas anécdotas muy divertidas, porque yo fui presidente de la Cámara de Diputados cuando Valle era presidente de la República. Y él era bastante amigo... Año 2001. Él era bastante amigo de mi abuelo, y conocía mucho a mi familia. Entonces un día me invita, llega el presidente de China, el anterior a este, sí, exactamente. Y entonces se reúne en casa de gobierno. Sí, era comunista, llega acá al Uruguay. Pero le perdonamos todo a la China comunista. Bueno, no es que le perdonemos todo, pero como están lejos, los miramos con un poco más. No se nota mucho. Los miramos con un poquito más de benevolencia. Lo miramos así porque tienen los ojos rasgados. Bueno, puede ser también. Claro. Y entonces llegamos a casa de gobierno, estábamos sentados todos en la vieja mesa del Consejo de Ministros, yo era presidente de la Cámara, entonces estaba sentado ahí, nos sentamos todos, traductores, chino, español, íbamos todos al inglés. Y de repente Valle le empieza a hablar al chino en alemán. Y lo increíble fue que el chino le empezó a contestar en alemán al presidente Valle. El tipo no hacía nada porque sí. Valle sabía que él era profesor de alemán en China. O había estudiado alemán. Se pasaron media hora hablando los dos en alemán. Y todos los demás mirándonos, porque el traductor que había era del chino. Del chino al inglés y del inglés al español. Claro. Entonces, pero lo más gracioso fue que en la cena, el presidente chino le dice, yo estaba en la misma mesa, usted sabe, presidente Valle, que tengo un problema para hablar con el presidente Bush, hijo. En aquel momento era George W. Bush. Sí. Y Jorge Valle, en esos raptos de genialidad que tenía, le dice, hable con Bush padre, que ese va a ser el mejor canal de llegada a el hijo. Sabiendo además que Bush padre había sido embajador en la China durante la presidencia de Nixon, que fue donde se logró acercar a Estados Unidos con la China, de Mao Zedong. Claro. Como Valle tiene una cultura, le dice eso. Quedó ahí, Al poco tiempo Valle me invita a ir con él a Nueva York a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Llegamos a la Asamblea Nacional, había pasado hacía poco lo de las Torres Gemelas, y al Uruguay estratégicamente está sentado en un lugar porque estaba United States, Uruguay, URSS, United Kingdom. Ahora la URSS no existía más, entonces, pero estábamos ahí en el medio del mojo. Sí. Siempre estábamos en el... Qué grande. En la ONU, en Nueva York. Nos sentamos y de repente viene Bush, hijo, el presidente de Estados Unidos, que le tocaba hablar en la ceremonia inaugural, y vemos que se viene acercando a hablar con Valle. Y se le acerca a Valle, y lo primero que le dice es, presidente Valle, a quien conocía, le dice, yo le tengo que agradecer algo. Y Valle le dice, ¿qué me tiene que agradecer, presidente? Le tengo que agradecer que usted le dio un consejo al presidente de China que funcionó. El presidente de China habló con mi padre y logramos ahí establecer un diálogo entre China y Estados Unidos, y se lo queremos agradecer a usted, porque usted fue el de la idea que en Montevideo le dijo al presidente de China que hablara con mi viejo. Esto es maravilloso. ¿Entendés? Me tocó vivirlo a mí, pero la verdad, y ese era Valle. O sea, ahora, estamos en problemas. ¿Cuándo? En el 2024 estamos en problemas. ¿Por qué? Porque nunca más vamos a tener un tipo lúcido, culto, inteligente, como Valle, como presidente de la República. Bueno, hay tipos que sí, que quizás vivimos, como hablábamos fuera del micrófono también, vivimos otro mundo.
Esa cultura que era un distintivo del Uruguay y que era un distintivo de nuestra dirigencia política, el presidente Sanguinetti, el presidente Lacalle Herrera, el presidente Lacalle Pou ya refleja otra generación, pero también tiene, porque quizás lo ha mamado en su casa, el presidente Vázquez también, Mujica en su estilo, vamos a reconocer que es un hombre reconocido en el mundo, quizás mucho más por lo que dice en los últimos tiempos. El Uruguay en ese sentido tenía era un país muy distinto al resto de la región, lamentablemente para el resto de la región, y muy reconocido y muy respetado. Y a mí, en esta larga etapa de que me he dedicado a esta actividad, me ha tocado vivir esos momentos, y estos de los de Valle fueron momentos, pero que también nos deben, y a usted y a sus oyentes les deben de la tranquilidad de que la dirigencia política uruguaya sigue siendo una dirigencia política de mucho nivel. Cuando usted va por otros lados y habla con delegaciones y ven que yo estoy sentado al lado de un senador frente amplista o de un senador colorado o uno de Cabildo y ellos lo mismo alrededor mío, le puedo asegurar que mucha gente dice que eso en sus países no pasa. Bueno, basta hay que solo cruzar el charco, ¿no? Hay que cruzar el charco Ahí solamente. Iba, ¿no? Sí. Ajá. O ahora también. ¿Qué opina de la Argentina y de las elecciones parlamentarias que han tenido la semana pasada? La Argentina duele. Uh-huh. La Argentina duele. ¿Por qué? Porque uno no puede creer que un país que tiene todos los climas, tiene todas las riquezas, tiene la capacidad que su pueblo tiene. Argentina tiene 4 premios Nobel. O sea, Argentina es un país que en el mundo de lo científico, lo cultural, lo tecnológico, fue un país de avanzada. Y que estén en las circunstancias y en la situación que está, la verdad que duele, porque además nos afecta enormemente a nosotros. ¿Cuál es esos productos de qué? ¿Cuál es la razón? Yo creo que hay una regresión. ¿El populismo? Yo creo que hay una regresión y hay un fuerte componente populista y una visión equivocada del mundo y de hacia dónde se debe de ir, que ha ido alimentando una maquinaria y un aparato clientelístico tan gigantesco que desarmarlo hoy es muy difícil, porque implica costos sociales muy altos. ¿Y entonces qué se puede esperar? ¿Una crisis como la de la Rúa en el 2000? No, yo no creo que... porque ahí ha habido cierto grado de madurez en cuanto al terminar de que la solución no es cambiar presidentes, como en muchas épocas de la historia argentina sucedió, claro, lamentablemente. Creo que el tema pasa porque tendrían que sentarse a decir, bueno, muchachos, vamos a ponernos de acuerdo en los próximos 15 años... a ver hacia dónde vamos. No, pero eso en Argentina es imposible. Bueno, eso es fácil de hacerlo acá. Bueno, nos ponemos, sí, el presidente llama, todos se juntan y resuelven. Sí, en Argentina, pero en Argentina, con el peronismo, con Cristina Kirchner... Bueno, eso es muy complicado. Yo esperaba otra cosa del presidente Fernández, pero la verdad es que el hombre se ve que muy apretado por todos lados. ¿Usted cree que Fernández, ahora que se viene la temporada de verano, nos puede llegar a trancar el turismo? No, esperemos que no. Han sido muy duros con nosotros, ¿no? Y ahí tiene un ejemplo más de lo que es esa retórica supuestamente de izquierda, que es un fracaso. Los peores momentos de la historia bilateral diplomática entre Uruguay y Argentina se vivieron durante el gobierno del Frente Amplio y del kirchnerismo, que supuestamente son hermanos ideológicos, y con otro hermano, el más grande del barrio, mirando para el costado, que era el PT de Lula, presidiendo el Brasil. El Brasil permitió que al Uruguay se le bloquearan durante 4 años los puentes. Y durante esa época y durante gran parte de los gobiernos posteriores, las relaciones diplomáticas con la República Argentina han sido casi que 0. E increíblemente, durante el gobierno del presidente Macri, habiendo aquí un gobierno frente amplista, que era el del doctor Tabaré Vázquez, se lograron muchísimos más avances en temas estratégicos para el Uruguay que no se habían logrado, en donde había cierta hermandad ideológica entre el kirchnerismo y el Frente Amplio, que hoy está reeditada. Yo integro el Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur, y ahí hay una relación. ¿Es el vicepresidente? Soy uno de los vicepresidentes, sí, por Uruguay. Es el vicepresidente por Uruguay del Parlamento del Mercosur, del Parlasur. Exacto. ¿Sirve para algo eso? Sirve para mucho, en tanto y cuanto esos eventos lo que te permiten es tener contacto directo con gente con la que si mañana tenés un problema de país a país levantás un teléfono y del otro lado te atienden. Y sirve para
la conjunción de estrategias comunes en algunas áreas de la vida del Mercosur, que no son las prioritarias, porque para mí las prioritarias es el intercambio comercial y económico que genere empleo en nuestros pueblos, pero que también sirven. La complementariedad educativa quizás sea de los ámbitos en los que más se ha avanzado en el Mercosur. En otros estamos... A ver... Si el artículo primero, licenciado, del Tratado de Asunción, que es el que crea el Mercosur, establece la libertad de tránsito de personas, bienes, de personas y de bienes entre nuestros países, y usted tiene que, cuando va a la Argentina, hacer inmigración, cuando va al Brasil tiene que hacer inmigración, le demuestra que acá no es como la Unión Europea, ¿no? Que usted entra a Madrid y después no le piden el pasaporte. De Madrid hasta Rusia no le piden el pasaporte en ningún lado porque es todo lo mismo desde ese punto de vista. Si esto no lo hemos logrado construir en estos años... ¿Y por qué no? Y porque uno no se da cuenta de eso porque digamos que es mecánico. Sí. Entra a otro país, muestra el pasaporte, listo. Es que hoy no debería de suceder. Hoy no debería suceder que usted compre algo en la Argentina y lo tendría que traer al Uruguay sin problema, sin aduana, y viceversa. ¿Y lamentablemente cómo podemos hacer eso rápido? Bueno, que está barato. Bueno, sí. Bueno, ahora justamente cuando no hay que hacerlo, porque si no, el comercio uruguayo se embroma. Pero sí, esas son las cosas que a mí me sublevan del Mercosur, que en los últimos años ha habido una gran retórica. La izquierda tiene esa retórica, es todo discurso de hermandad latinoamericana, 4 años los puentes cortados. La hermandad latinoamericana y Brasil nos miró, no nos dio ni bola durante esos años. Y tuvo que venir Macri, la supuesta derecha, se dragó el canal Martín García, que durante los años del gobierno kirchnerista era como nombrar mala palabra en la Argentina, porque en esa zona, en esa área del gobierno argentino hay gente que quiere muy poco al Uruguay y que están haciendo lo imposible. ¿Por qué quieren muy poco al Uruguay? Bueno, ¿quiénes? Y bueno, hay algunos sectores del gobierno del presidente Fernández, fundamentalmente vinculado en áreas muy delicadas que están relacionadas a las vías navegables, que tienen una visión muy crítica del Uruguay. ¿Por qué? Defendiendo sus intereses. Y porque el Uruguay, por aquello por lo que nacimos y por lo que combatimos durante todos estos 300 años de vida, que es el puerto. Claro. El puerto es el factor esencial de nuestras diferencias. Y el puerto y los ríos. Uh-huh. Y entonces, estratégicamente, fíjese usted hoy, lo que es no saber valorar vivir frente al mar como vivimos nosotros. El río Paraná está viviendo una de las sequías más impresionantes de la historia. Uh-huh. En algunos lados ya no hay agua. Eso le ha condenado al Paraguay no poder sacar por barcazas toda su producción ganadera y toda su producción forrajera. Y ha terminado afectando los puertos de esta zona. Nosotros, el Nuevo de Palmira, es un puerto muy vinculado a la producción paraguaya. Increíblemente, en Montevideo perdimos toda la producción paraguaya durante la administración del gobierno del Frente Amplio de los últimos años y que fue toda para Buenos Aires. Y eso, cuando usted pasa esas cosas, no hablamos de perder como si se haya perdido un partido de fútbol. Se habla que acá se pierde laburo, se pierde ingreso de divisas. Bueno, esas son las cosas que hacen que las relaciones con la Argentina tengan que estar permanentemente atendidas. Nos vamos a la pausa. El senador Gustavo Penades. No vaya para la Argentina, que lo van a estar esperando en la Tapuera. Por ahora no. Sí. Está la tentación de ir, está barato, ¿no? Pausa. Estamos con el senador Gustavo Penades. ¿Cómo le dicen? ¿Tiene mote? Gustavito. No me mienta, no me dijo, es porque está. No, porque me dudé, porque te voy a decir el otro también. Sí. Gustavito, me dicen todo lo que era, porque mi padre se llamaba Gustavo, entonces yo toda la vida fui Gustavito. Claro, por eso, no por la altura. Ayer me encontré, estaba recorriendo el centro de hemofílicos del Hospital Pereira Rosell, y me encontré con una doctora que trabaja ahí, que me conoce, y entonces, hola Gustavo, ¿cómo te va? Y entonces se me acerca y por lo bajo me dice, y no te voy a decir como te decía, sí, Gustavito. Sí, claro, Gustavito. Y en mi casa, mi hermana y mis hermanos me dicen Tatabo. Por Gustavo, una deformación. Gustavo. Exacto, cuando mi hermana y yo nos llevamos 11 meses, ella me decía Tatabo y de ahí Tatabo. Pero Gustavito es lo que... Y Gutsi, ¿no, Gustavo? Usted está en la política, como decíamos, desde 1982, cuando empezó a militar, sí, con el herrerismo, después se transformó en edil y después diputado, sí, senador, y
hablábamos de balotaje. ¿El balotaje fue creado para que no gane el Frente Amplio? No, el balotaje fue creado para lograr acuerdos de gobiernos que seguramente no tenían mayoría parlamentaria. Y obligaba a... Pero lo que todo el mundo interpretó que era... Bueno, yo sigo interpretando eso, que en su momento el balotaje intentó frenar el frente. Bueno, si fuera esa la interpretación, fue una medida equivocada porque después ganó 3 veces seguidas con mayoría absoluta. Así que yo prefiero afiliarme a la tesis de pensar de que el balotaje obliga a los partidos políticos a asumir compromisos legislativos que son los que, por ejemplo, permiten a la actual coalición de gobierno funcionar. El peor momento del Partido Nacional fue en los 90 con la embestida Baguala. Fueron muy duros. Bueno, muy duros. ¿Por qué Ramírez se enfrentó a la calle Herrera? Yo mucho no me acuerdo, pero a ver, creo que hubieron ahí una serie de desencuentros vinculados a cuestiones puntuales de estrategias políticas. Ahí también deben haber habido temas vinculados a la gestión del Ministerio del Interior, donde estaba el doctor Ramírez y el doctor Lacalle Herrera, pero son cuestiones del pasado. Están, por suerte, saldadas y bien saldadas. Ahí yo también vi gestos muy importantes. A mí, esas son las cosas momentos históricos. Yo integré un directorio del Partido Nacional como director en el que se sentaban en la misma mesa el doctor Ramírez y el doctor Lacalle Herrera, y los dos trabajaban en consumo. No, pero estuvieron un tiempo sin hablarse, por supuesto, sin saludarse. Bueno, justamente, en ese momento en el directorio fue el momento en que se volvieron a reunir después de esos años tan duros que nos tocó vivir. Ramírez hablaba de la honradez de Lacalle Herrera, ¿no? De la falta de honradez. Sí, lamentablemente sí. Y bueno, pero fueron episodios que por suerte se saldaron, y además las acusaciones que algunos esgrimieron nunca fueron ni confirmadas ni comprobadas, y ni la justicia actuó al respecto. Las causas que hubieron, muchas de ellas fueron archivadas, y muchas, como el caso lamentablemente del contador Braga, se demostró su inocencia después de que había muerto. Usted siempre estuvo al lado de Lacalle Herrera. Yo siempre estuve en el mismo lugar. Desde el primer momento al lado. Siempre estuve en el herrerismo. ¿Quién es mejor presidente, Lacalle Herrera o Lacalle Pou? Tiene que decidir por uno. No, está bien, pero no. Puede ser políticamente correcto. No, está bien, no, pero a ver, Lacalle Pou es un hombre de su tiempo, y Lacalle Herrera fue un hombre de su tiempo. Los dos tienen cuestiones muy parecidas en cuanto a una visión estratégica del Uruguay, que es una visión estratégica del Partido Nacional. O sea, Lacalle Pou es un presidente del siglo XXI, Lacalle Herrera fue un presidente del siglo XX, con modales, formas, estilos distintos. Y los dos fueron, creo, grandes presidentes. El presidente de Lacalle Herrera y el gobierno del presidente de Lacalle Herrera, lo que hay que reconocerle escribió la agenda del país que luego políticamente siguieron todos los gobiernos. Desde la reforma del puerto, la reforma del Estado, la reforma de la educación, el Mercosur, todos esos temas nacieron durante la gestión del presidente Lacalle Herrera y continúan casi que hasta hoy. El presidente Lacalle Pou es un gran presidente, está siendo un gran presidente, y es un presidente de su tiempo también, y creo que va a ser también un gran presidente. Tiene hoy una relación extraña con Carolina Cose, el presidente de la República, ¿no? Se lleva muy bien, porque el presidente de la República es un tipo muy frontal, un tipo muy divertido, un tipo que tiene muy buen humor y maneja muy bien la ironía. Y a mí, como me encanta el humor irónico, nos llevamos muy bien en eso. Y él y además es un hombre muy cercano. Es un hombre que tiene mucha cercanía con la gente, logra entablar una relación muy afectuosa y afectiva con todo el mundo. Yo no le conozco ni adversarios que no lo quieran, ni tampoco gente que no reconozca esa capacidad de diálogo y de entendimiento. ¿A quién? ¿A Lacalle Pou? Exacto. No, a ver, hay adversarios que no lo quieren a Lacalle Pou. A ver. Bueno, la gente que no lo ha votado... Pero está bien, pero yo cuando digo de no querer es que tienen enfrentamientos personales. Dentro de lo político. Claro, que te dicen, es imbancable, tal cosa. No, es un tipo con el que te podés tener diferencias muy grandes y eso te hace estar enfrentado políticamente, pero es un tipo que logra cercanía con la gente. Y con Cose tiene una muy buena relación, con el intendente Orsi tiene una muy buena relación. Pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con el expresidente del Frente Amplio, el doctor Miranda, no tenía una buena relación política, y quizás mucho de eso fue lo que impidió mayor y mejor diálogo entre
el Frente Amplio y el primer año de gestión del gobierno del presidente Lacalle Pou. Ahora tiene una muy buena relación con el doctor Ehrlich y tiene muy buena relación con el señor Pereira, que seguramente con Fernando Pereira. Sí. Fernando Pereira dijo que el gobierno está nervioso. No sé por qué. Como Néstor Kirchner, está nervioso. No. El gobierno no está. A ver, el gobierno está ansioso. Y la ansiedad es una característica del Partido Nacional. ¿Y por qué está ansioso el hacer gobierno? Cosas. Pues tenemos que hacer cosas y se que pasa. No se hacen. Y bueno, se hacen muchas. La pandemia fue un gran frenate para mucha cosa, porque tuvimos que priorizar. ¿Tuvo COVID? Yo no. Ajá. No. ¿Se vacunó? Sí, 3 veces. Ajá. 3 veces y me hisoparon 9 o 10 veces. Que no se lo recomiendo a nadie. ¿A usted lo hisoparon? Sí, pero miles de veces. Qué cosa más desagradable. Bueno, es en la nariz. Sí, tal cual. Bueno, sí, pero le meten el hisopo, se lo meten hasta el cerebro. Sí, bueno, pero después se lo sacan. Bueno, sí. Bueno, es el momento más desagradable. Yo veo el vaso medio lleno siempre. Y yo medio vacío. Claro. Y en lo que tiene que ver con el COVID, ¿usted cree que el gobierno ha visto frenado un montón de cosas por la pandemia? Y porque tuvo que, a ver, entre otras cosas, tuvo que destinar más de 2.000 millones de dólares a atender el fondo COVID y medidas de carácter sanitarias y sociales y económicas que si hubiera sido del transcurso normal de un gobierno no era necesario, y eso complica las finanzas públicas. Pero atendió. El gobierno tuvo una estrategia sanitaria exitosa, el gobierno logró un plan de vacunación que hoy es ejemplo en el mundo. Ojo que le decían gobierno genocida también. Bueno, esas son las cosas que tuvimos que tolerar y que estaban muy vinculadas a lo que hablábamos al principio. ¿Cómo organización? Ojo que le dijeron que no tenía las vacunas, y por qué no agarramos las vacunas de Fernández, Sputnik. Sí, las Sputnik estas. Sí, bueno, y se dijeron muchas más cosas durísimas, ¿no? O sea, creo que uno de los términos más duros fue el de genocida. Y de las cosas, de las miserias más grandes fue aquello de cuando exhortaban a los médicos a subir videos hablando de que los centros de salud estaban colapsados y daban instrucciones de cómo había que poner cara de tristeza y sentimiento compungido para generar alarma entre la población. Esas cosas me parecieron de última. ¿Cree que el Frente Amplio está fuerte hoy día después de haber logrado reunir las firmas? No. ¿Vuelve a tener fortaleza el Frente Amplio? El Frente Amplio es un gran partido político que tiene una gran y una fuerte adhesión de una población que lo sigue y que anda siempre en el entorno del 35-40%, y eso es inocultable. Es el partido político... ¿Qué porcentaje dijo? 35-40%, anda más o menos. Esos son los... Y además, no nos olvidemos, es el partido político individualmente considerado, a pesar de tratarse de una coalición, es el partido político más grande del Uruguay. Claro. Eso es una realidad. Bien, bueno, justamente, ¿no? ¿Cómo llega el Frente Amplio a tener 39% en la votación y 47% en el balotaje? Y porque creo que mucha gente que votó otros partidos políticos que luego hacen el acuerdo con el gobierno, con el Partido Nacional, y generan lo que sería la coalición multicolor, no les convencía votar la fórmula presidencial Lacalle Pou, Beatriz Argimón. Esa es una realidad que no hay que temerle. Creo que hoy están arrepentidos porque el presidente ha desarrollado y muestran su índice de popularidad supera largamente los porcentajes por los que fue electo presidente. Pero en aquel entonces, usted no dude de que haya mucha gente que haya migrado hacia la fórmula Martínez-Villar, a pesar de que no dio. ¿Cómo hubiese sido la pandemia gobernada por Daniel Martínez y Graciela Villar? No me lo quiero ni imaginar, porque francamente creo que no estaban ni capacitados para poderla enfrentar. A ver, que el ministro de Salud saliente del gobierno del Frente Amplio haya manifestado pocos días antes del cambio de mando que a él lo tenía preocupado el dengue y el chakungunya, no sé cómo se llama, y no lo que ya se veía venir, le demuestra que hayan donado los pocos equipamientos de hisopado que tenía el Uruguay a la China en esos momentos, habla de una gran impericia a la hora de enfrentar, de haber enfrentado lo que por suerte enfrentamos nosotros, que fue la pandemia. Creo que nosotros la enfrentamos muy bien, funcionó muy bien, y creo que Lacalle Pou acá tiene otro concepto que está vinculado a esa discusión ideológica izquierda y derecha. El concepto de libertad responsable lo manejó un gran liberal.
Un gran liberal. ¿Hubiésemos tenido cuarentena obligatoria con el Frente Amplio? No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda que eso hubiese sido. ¿Cómo recuerda la noche del balotaje? Una montaña rusa. Cuando usted va a una montaña rusa y suba y baja. Sí. No, porque yo estaba en el comando y en una televisión, habían varias televisiones, en una decía, ganó la calle Pou, en un canal. En otro, resultado incierto. En otro, eran 3 televisiones y en las 3 cosas distintas, y en la que decía la calle Pou ganó, al ratito desaparece ese titular. Sí. Y ahí dije, a la flauta, la cosa se entró a complicar. Así que entre las 8:30 y las 9:30, 10, a la pucha, fue complicada. Si usted, senador Penades, hubiese sido asesor de Daniel Martínez, le hubiese dicho que reconozca la derrota esa noche. Sin dudarlo, porque en el fondo lo que había, y en el fondo en esos gestos lo que hay es un gesto de fuerte consolidación democrática. Yo creo que el ingeniero Martínez no fue consciente del daño que le podía acontecer al Uruguay el que un candidato a presidente no haya tenido ese gesto. Yo en ese momento le hubiera dicho, reconocer ya, cuando ya de todo lo mostraba, que la calle Pou es el presidente, y felicitarlo públicamente. Le pasó a Volonté, que perdió por 20.000 votos. Exacto. ¿No? Sí. Y esas son cosas que son demostraciones de algo que tenemos que trabajar, licenciado, que es en la educación cívica de nuestro pueblo. Y esos gestos aportan a la educación cívica, que es el respeto por el que piensa distinto. A mí me tiene muy preocupado el deterioro, que desde hace mucho tiempo, producto de un deterioro en valores, en educación, y ahí tiene un tema que cuando usted habla de estos temas, dice, mirá, este conservador. No. Que vive en nuestra sociedad y que hace de que la intolerancia nos afecte. A ver, que usted no puede ir a un partido de fútbol a verlo tranquilamente, y la locura que se vivió el otro día en el Clásico, que la hinchada nacional tuvo que llegar 4 horas antes del partido para sentarse en una tribuna y disfrutar un espectáculo deportivo, es la negación, es la aceptación de que vivimos en una sociedad fracturada. ¿Hay grieta? Yo creo que en algunas cosas, no grieta a la argentina, hay una grieta a la uruguaya, en donde empiezan a haber preocupantes síntomas de intolerancia. ¿Usted tiene Twitter? Tengo. ¿Lo agreden en Twitter? Como quien lava y no tuerce. Sí, ¿qué es lo peor que le han dicho? ¿Qué es lo peor que ha escuchado sobre usted? Cosas espantosas, mentiras de todo tipo, pero cuando uno se dedica a estar en las redes sociales tiene que estar acostumbrado a ese lupanar. Lupanar. Es un lupanar. En muchos casos es un lupanar. Y fundamentalmente lo que más me indigna es el anonimato. Porque el que te insulte a alguien que usted lo conoce como el licenciado Pettinati, ves la foto y decís, mirá, es yo hasta quizás no lo respeto, pero bueno, lo acepto. Pero de una cuenta fantasma que utilicen cualquier tipo de argumento, porque además cuando te utilizan ese tipo de cosas, creo que mucha gente se olvida que uno tiene familia. Yo a veces, en los últimos tiempos he sabido valorar mucho a lo que nunca lo hablamos en casa, lo que quizás mis hermanos. ¿Con quién vive Penades? Yo vivo solo, tengo un perro ladrador. ¿No formó familia? No. Tengo un perro. ¿Le molesta ladrador. que se metan con su vida privada, que genere rumores de todo tipo? A ver, no me molesta. No me molesta, es parte de este oficio. Respetar y hacer respetar la vida privada de la gente no es esconder. Es aceptar la vida privada de la gente. Y yo soy de los que defiendo y entiendo que una cosa es la vida privada y otra cosa es la vida pública, y que no se debe mezclar. Y que lamentablemente esto no es atractivo, porque no alimenta las páginas de las revistas sociales ni las cosas estas medias pelotudas que hay con respecto a estos temas. No diga pelotudas, porque los que nosotros vivimos también de las revistas. Bueno, está bien, pero en este tipo de cosas. Sí. Y en ese sentido, lo que le estaba diciendo es que me he dado cuenta más a esta altura de mi vida como mis hermanos, mis sobrinos, gente que me quiere mucho, quizás haya tenido que enfrentar insultos y comentarios y críticas de las cuales no eran merecedores. Que yo sí,
¿Que tienen que ver con su vida privada? No, con mi vida privada, con toda mi vida. No solamente con mi vida privada, con la vida política. Generalmente con la vida privada, en Uruguay se respeta mucho eso y está bueno que sea así. Hubo un hecho que no le respetaron mucho porque se habló muchísimo con un policía. Bueno, esa fue una historia que fue una mentira, una falsedad que tomó estado público en las redes y no hubo cómo pararlo. Pero bueno. Y yo no lo quise tampoco parar, porque claro, me negaba, iba, ¿no? Usted negaba a aceptar. No es de salir a declarar o salir a aclarar cosas. No, porque no entiendo que sea esa mi misión. Yo soy un gobernante y cumplo mi tarea de gobernante y está perfecto que sea así. Reitero, la vida privada de la gente es la vida privada de la gente. Y hay que aceptarla y respetarla. Y creo que queda ahí. No es necesario avanzar mucho más en ese tipo de cosas. Pero entiendo que mucha gente lamentablemente utiliza eso como elementos difamatorios, en un caso como los que usted acaba de hacer referencia, o elementos de insulto, cuando no debería serlo. No, meterse con la vida privada de la gente no debería ser moneda corriente. No debería ser. Y tampoco debería ser cosa necesaria. Tampoco. ¿No? A ver, nadie tiene por qué ser visto de manera diferente por el estilo de vida que lleve. Pero bueno, sucede y ha sucedido y sucederá en el mundo. Porque... ¿Le gusta vivir solo? Sí, está bueno. Está bueno. Bueno, a ver, licenciado, en la vida me ha tocado vivir solo y en otros momentos no. En estos momentos vivo solo y la llevo bien. Con mi perro. Santino. ¿Santino qué es Santino? Un labrador blanco de 12 años. Y es blanco, obvio. Exacto. ¿Qué va a ser? ¿Colorado? No, es blanco de piedad más. Claro. Es ahí, pero no, bueno, después tengo sobrinos, tengo sobrinos nietos, somos un clan en algunos casos somos un clan muy familiar. Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿qué haría de diferente? Me hubiera encantado recibirme, me hubiera encantado ejercer la docencia. Y una cosa. ¿Nunca ejerció la docencia? No, nunca. Increíblemente me encanta, y creo todo el mundo dice que tengo bastante labia para eso. Y me hubiera encantado capaz que haberme ido a estudiar un poco al exterior. Para volver. ¿A dónde? Siempre me quedó esas ganas de estudiar en las universidades americanas. Esa vida de campus de las ciudades, esas cosas para otra época. Es un quilombo. Bueno, me hubiera divertido mucho. Claro. Esa era la idea. Claro, era estudiar y divertirse. ¿Se divirtió siendo adolescente? Sí, muchísimo. ¿Sí? Sí, ¿O fue un adolescente solitario? No, al contrario, todo lo contrario. Está lleno de amigos de la casa, lleno de gente. No, porque uno termina solo porque tuvo quizás... Pero no confundamos el vivir solo con el estar solo. No, yo estoy de acuerdo, yo vivo solo, vivo con mi hija a veces, pero... Exacto, o sea, que no hay que confundir el vivir solo con estar solo. Yo estoy muy acompañado y tengo gente a la que quiero muchísimo y hay gente con la que vivo y comparto... Yo tengo una casa en Bellavista y la paso bomba y viene gente, amigos, y comparto mi casa con otros amigos y la casa es compartida además así que tengo gatos ahí. ¿Tiene? Gatos. ¿Tiene gatos? Sí, hay 3 gatos que son... Ojo que la gente hoy dice, tengo gatos. No, pero no ese tipo de gatos, o sea, gatos que hacen miau. Y de ese tenemos 3 que son persas. 3 gatos persas. Mirá. Que se llaman. Acá tenés un contrasentido con lo de la revista que te dije. A ver, ¿cómo se llama? Porque la gata madre se llama Pampita. Mirá, Pampita. Le doy. Y la otra gata. Y tuvo dos cachorros que nos quedamos. Uno se llama Vicuña. Mirá. Y la otra se llama China. Y ahora estamos por tener otro gato, le vamos a poner Icardi para terminar con todo el lío. Pero esto es increíble. Esto es increíble. Falta el gato de Wanda, ¿no? Bueno, hay 2 gatos del barrio que vienen a casa. Uno se llama, para cambiar un poco uno que además yo quiero mucho, se encariñó mucho, se llama el Lupito. El Lupito. Y el otro se llama Mustang y tiene 17 años. Y me gustan cómo anda, y hay otro que anda por la vuelta que llama el Cabeca, porque tiene una cabeza muy grande, que es salvaje, porque yo vivo en una zona muy rural de Maldonado. Penades recién decía que tiene Twitter. Tengo. ¿Tiene Tinder? No.
¿Nunca se bajó Tinder? No, Yo es? tampoco. No me joda, ¿no? ¿No, en serio? No me diga que no Boludo, sabe. no lo sé. ¿No sabe lo que es Tinder? No. Tinder es una aplicación de citas. No. Tinder, después está Badoo. Pero ya está. A esta edad. Pará. Ya está. Hay edades para todo. No, está bien, hay edades para todo, pero bueno. No tengo. No tiene. tengo. No, yo tampoco, es un tipo público. Bueno, ahí está, y eso también jode jode un poco. También. ¿Eso lo jodió para no generar una relación? No, porque he tenido relaciones, sí, y he sido muy feliz, pero no. La verdad que no. Nunca me dio por eso. Me divertí mucho en una época. A ver, hay épocas y épocas, ¿no? Sí. Hay una época me divertí mucho, otra época que ya las responsabilidades gubernativas llevaban a otro tipo de contactos con la gente y con cosas, y entonces. Y después soy un tipo de muy buen humor. A pesar que muchas veces la gente me dice, no, saliste enojado en la tele. Yo tengo un tipo muy buen humor y tengo muy buen sentido del humor, y me gusta mucho reírme, y de mí me río mucho también de mí mismo. ¿En qué sentido se ríe de sí mismo? Y de todo, de mis defectos y de cosas que digo. ¿Cuáles son sus defectos? Soy muy ansioso, Ajá. soy muy exigente, que para mí es una virtud, pero para el mundo es un defecto. Sí. Y soy muy obsesionado con cumplir con los objetivos que me fijo. Yo y mi equipo. Tengo un gran equipo de trabajo y grandes amigos en ese equipo de trabajo, a los que a veces se me va la mano en exigirle. ¿Qué opina de los movimientos feministas? Que hay de todo. Están buenos algunos. ¿No están muy agresivos? Bueno, creo que lo que pasa es que cuando usted habla de movimientos feministas, habla también de tendencias que van desde las más radicales, intolerantes, absolutamente contestatarias, a quienes con razón reclaman mayores y mejores espacios de participación de la mujer en amplias. A ver, cuando vos. Ese tipo de sector, Sí. que con más cabeza, con más razón, lucha por los derechos femeninos, ¿no debería separarse de las radicales? Yo creo que debería por lo menos no justificarlas cuando las radicales toman posiciones intolerantes. La intolerancia no está buena, venga de donde venga. Entiendo perfectamente que la civilización ha ido avanzando y evolucionando hacia una integración muchísimo mayor de las mujeres y que vayan ocupando el lugar que las mujeres deben de ocupar, que es al lado del hombre y el hombre al lado de las mujeres. Eso me parece bárbaro. No entiendo el radicalismo de afirmaciones como terminar con el patriarcado o ese tipo de cosas. El macho que... Eso me parece una barbaridad, porque creo que lo que refleja es todo lo contrario. O sea, no es el patriarcado, es el matriarcado, y ni uno ni otro está bueno. Ahora, uno es hijo de la historia. Y uno es ¿Qué hijo, dice la historia? Y bueno, la historia desde lo antropológico, desde el hombre en las cavernas a la fecha, ha mostrado una evolución en la cual a uno y a otro le tocaron distintos roles a cumplir. Lo que yo no comparto es que el rol de la mujer, que ha sido tan importante, en aquel entonces hoy sea disminuido o visto como disminuido o un segundo lugar o una posición detrás de la del hombre. En algunos casos sí, en otros no. Creo que la evolución ha marcado, y en esa evolución participa mucho y tiene mucho que ver los movimientos feministas que han reclamado y acelerado cambios que seguramente no hubieran sucedido sin esa militancia, a ocupar un rol de iguales. Y en ese rol de iguales usted ve maravillas como Angela Merkel gobernando Alemania durante 16 años, o ve a Margaret Thatcher, o ve a Indira Gandhi, me refiero a la política, pero en la cultura, en donde quiera hay una participación que es... Esa evolución también incluye los movimientos LGBT, perdón, también. Los movimientos en algunos homosexuales. Casos, sí, en algunos casos sí, han ayudado y mucho a avanzar en muchos ámbitos de la vida nacional e internacional. Y creo que muchos de esos avances se le deben a esa militancia. No está buena la politización y partidización. ¿Por qué cree usted que el Frente Amplio politiza
este tipo de colectivos? Yo creo que no los politiza, yo creo que son estos tipos de colectivos, en muchos casos, no en todos los casos, no todos los colectivos, algunas figuras de esos colectivos participan de ese proyecto gramsciano, que es la ocupación de esos espacios para hacer política partidaria, pero también debemos de reconocer con absoluta objetividad que fueron durante gobiernos del Frente Amplio que se avanzaron en normativas legislativas que permitieron, entre otras cosas, primero la unión concubinaria, que me adelanto a decir que la voté afirmativamente, y el matrimonio igualitario, que también lo voté afirmativamente, proviniendo del herrerismo y del Partido Nacional, y lo más cómodo lo hice porque de lo que se trataba era de reconocer derechos a ciudadanos que somos iguales en una sociedad liberal como la que nos toca vivir. ¿Y por qué ahora que al gobierno multicolor le toca gobernar justamente? ¿Por qué el Partido Nacional o los otros partidos no abren el abanico para recibir a los movimientos que antes formaban parte de la izquierda para acá también trabajar juntos? Está lleno de gente que milita en esos movimientos dentro del Partido Nacional. Una de mis mejores amigas y una gran colaboradora a la que le mando un abrazo acá, se llama Graciela Guido, es una gran militante por los derechos de las mujeres, integra el colectivo Damas de Negro, o sea, es una mujer que está a favor de la paridad. La senadora Gloria Rodríguez, que es senadora de nuestro grupo, es una mujer que ha trabajado toda la vida por la doble causa, la de la mujer y la de los afrodescendientes. Ahí tiene también la primera senadora afrodescendiente en la historia del país, es una senadora del Partido Nacional y del herrerismo. ¿Le dice afrodescendiente porque le cuesta decir negra? No tengo problema de decirle negra, pero culturalmente hay alguno que cuando uno dice negra es, mirá, acá está este clasista que identifica. Yo siempre digo que el que supone que uno lo dice de manera... Es porque lo piensa él. Porque lo piensa. Coincido plenamente con usted. Claro. De la misma manera que uno hace estas cosas convencido y hay otros que las hacen por poses. ¿Ah? Y eso también a mí me revienta un poco. ¿Fue una pose colgar en la casa del Partido Nacional las banderas de la diversidad? No, fue una actitud de nuevas generaciones que entienden que el Partido Nacional en este caso tiene que tener en esa materia una posición en esa dirección, y yo lo respeto mucho, de la misma manera que respeto a otros compañeros que entienden que eso estuvo mal. ¿Usted cuando vio las banderas de la diversidad... No me pareció mal. ¿No? No me pareció mal. ¿Por qué dice no me pareció mal en vez de decir me pareció bien? Me pareció muy bien. Es lo mismo, me pareció muy bien. Porque quizás ese es la forma de expresarse también. También, bueno, o capaz que sea una forma de tratar de suavizar lo que me pareció bien para no enojar a los que les pareció mal. Pero es un error. Puede ser. Es un error. Lo acepto. Uno como cuando crítica. está convencido de algo... Pierda cuidado, mire que si he sido en toda mi vida, ha sido un tipo que ha ido de frente y para adelante. De frente. Sí, no con el frente. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Usted es senador gracias a Heber. Heber es ministro y yo en realidad fui electo diputado y pasé a ser senador. Sí. ¿Es, digamos, otra clase, otro estrato, ser senador dentro de la clase política? Había un veterano senador del Partido Nacional que decía una cosa que es cierta, dice, los senadores somos menos, pero nos creemos más. ¿Y es así? Algo de eso hay. Es así. Algo de eso hay. ¿Lo miramos de arriba los diputados? No, lo que pasa es que los diputados tienen son electos por departamento. Los senadores somos electos nacionalmente, y eso implica otra. Pero sí, el Senado, la terminología ayuda a eso, la Cámara Alta. La Cámara Alta. Claro. Esas cosas son las que ayudan a consolidar la idea. En realidad, desde el punto de vista material, cobramos el mismo salario que los diputados, tenemos los mismos beneficios y las mismas responsabilidades, y el Senado sí tiene algunas responsabilidades constitucionales que la Cámara de Diputados no. Por ejemplo, el Senado vota las venias de los embajadores, la Cámara de Diputados no. El Senado asciende a los militares a los grados de coronel, general. La Cámara de Diputados no. El Senado vota la designación de los miembros de los tribunales de apelaciones del Poder Judicial. La Cámara de Diputados no. Hay que achicar. Yo no creo que haya que achicar mucho más. Yo no creo yo soy defensor de la bicameralidad. Creo que está bueno que haya dos cámaras, porque siempre hay una cámara que corrige lo que la otra hace y lo corrige muchas veces para mejor. Quitarle
A ver, disminuir la representación en la Cámara de Diputados, por ejemplo, es que algunos departamentos que no justificarían por su población tener un mínimo de 2 diputados, la Constitución de la República le da a todos los departamentos una representación mínima de 2 diputados. Y después, por el tercer escrutinio, que es no voy a gastar un minuto en explicarlo porque no vamos a entender nada, algunos departamentos terminan teniendo más. Pero Flores, por ejemplo, la cantidad de población que tiene no justificaría que hayan 2 diputados por Flores. Pero si usted quita representación a esos departamentos más chicos, y creo que eso no está bueno. No, lo que no está bueno es que seamos 19 departamentos. Bueno, usted está planteando ya un tema mucho más profundo. Yo cuando sea presidente, ¿sí? Yo voy a dividir en 5. ¿Los departamentos? Sí. Bien. 5. ¿Habrá un ministerio para mí o no? No. ¿Usted hubiese querido formar parte del Ejecutivo? No, yo me llevo... No, lo que acaba de decir no sale porque sí, ¿eh? Estuvo en su inconsciente. Bueno, capaz que sí. ¿Usted esperaba... No. ¿Esperaba un ministerio? No, porque... ¿Esperaba formar parte del Ejecutivo? No, porque en realidad mi especialización está vinculada a lo parlamentario y entonces es ahí donde me muevo como pez en el agua. Bueno, yo voy a hacer 2 departamentos arriba, 2 departamentos abajo y Montevideo. O sea, es una especie de edificio. Sí. Con 2 pisos y una planta baja. Exacto, sí. Y usted va a ser un poco el gerente del condominio. Y elimino todo, departamento, todo. Bueno, a ver, en algún caso usted puede justificar que hay un exceso de burocracia. ¿Cuántos departamentos tenía el país en 1830? En 1830 el país tenía 3 o 4 departamentos. 9. ¿9? A ver. La Constitución de 1830. 30 dio 9. Está bien, la de 1830 está bien, estoy hablando de antes. ¿Sabe por qué? No. Porque fue una pregunta de quién quiere ser millonario. ¿Ah, sí? Si no, no lo hubiese sabido nunca. Nada. Los diputados en aquella época eran electos por pueblos y no por departamentos. Bueno, hay que volver a las raíces. Está bien. Vamos a empezar a sacar gente. Sí, pero ¿sabe una cosa? Está bueno que algunos departamentos y algunos pueblos tengan gobernantes que son los que los representan. Porque esa visión que usted tiene también es una visión muy montevideana. Cuando usted recorre más el país, se da cuenta que hay que empezar... Tenemos 2 misiones para cumplir. Una, mirar mucho más hacia el mar, y luego mirar mucho más hacia el interior. Son 2 cosas que a los montevideanos a veces nos pasa. Hablando del interior, la gran figura del interior que ha tenido el Partido Nacional fue Jorge Larrañaga. Un gran dirigente y un gran amigo y un tipo muy divertido. Contra todo lo que parecía, era un tipo muy divertido, fue muy quien cariñoso. Hizo resurgir el Partido Nacional en el 2004. Exactamente. Jorge Larrañaga fue el candidato a presidente más votado en la historia del país. Por el Partido Nacional. Por el Partido Nacional. En el 2004, Jorge Larrañaga logró el 36% del electorado votando al Partido Nacional. Ningún otro candidato lo logró después ni antes. Y eso es algo que a él le gustaba que se le dijera. Que haya sido vicepresidente de la calle Pou en su momento, ¿fue un acto de grandeza? Sí, el tipo era un tipo... Hay que estar en los zapatos del que te toca perder, ¿no? Y más cuando te tocó perder con el padre y luego te tocó perder con el hijo. Y la verdad que esas cosas mueven. Y el tipo no dudó en ser candidato a vicepresidente. Jorge era un gran blanco, un gran tipo, un gran blanco. Y demostró en el Ministerio del Interior que era un gran gobernante. Fue un gran intendente. ¿Cree que la policía mejoró gracias a que Larrañaga se puso sin lugar a dudas? Lugar de la el otro día me lo dijo un jefe de policía del interior que fui a visitar en una gira que estamos haciendo y me dijo, ¿sabe lo que pasa, senador? El policía hoy y con el ministro Larrañaga y ahora con el ministro Heber también se siente con el pecho hinchado. O sea, siente respaldo en el accionar. Y eso es importante porque ese respaldo beneficia a la población en el combate al delito. Si hago una lectura de lo que acaba de decir, ¿puedo suponer que el Frente Amplio no estaba al lado de la policía? No. El Frente Amplio, la izquierda tiene una desconfianza intrínseca hacia las Fuerzas Armadas y la policía. Y eso es así. Y mucho más... Por eso Bonomi... Y mucho más cuando al frente de la policía había un ministro como el hoy senador Bonomi, no tengo nada contra él, pero que en su momento se había enfrentado con la policía. Y tenía un hecho luctuoso. O sea, había matado a un policía. Y eso la policía lo siente.
Eso es así, es objetivo, ¿eh? No le agrego una coma ni un comentario de ningún tipo. Ese es un tema que la policía siente. Y lo mismo pasaba con las Fuerzas Armadas. Hasta el día de hoy existe una situación que uno a veces se torna incomprensible e inexplicable de esa visión tan crítica que la izquierda tiene sobre las Fuerzas Armadas. Sobre las actuales Fuerzas Armadas. Podrá tener una sobre el pasado. Sí. Y en los enfrentamientos que al Uruguay le tocaron vivir lamentablemente en la década del 60 y del 70. Pero no ahora. La izquierda quiere derogar la LUC. La quiere derogar 135 artículos de la LUC. Algunos artículos tienen que ver con la seguridad nacional. Algunos artículos tienen que ver con la seguridad pública y también con la seguridad nacional. Sí, y Andrade y Charles Carrera hicieron alusión a un hecho triste que se sucedió en una azotea, como para llevarlo a la LUC. Eso le parece que es una interpretación absolutamente antojadiza y además de eso irreal, porque no tiene nada que ver con la LUC. Esas cosas han pasado, pasan y pasarán, y no tiene nada que ver con la normativa vigente, que es la tendencia del ser humano a protegerse. Y lamentablemente sucedió lo que sucedió. Uno no puede mirar la calidad de la ley por excesos que puedan acontecer de parte de la sociedad, no por la ley. Ese ciudadano, si la justicia mañana lo entiende, fue responsable de un delito, va a ser formalizado y quizás pueda terminar en la cárcel. Y por eso no se puede decir que la LUC permitió el gatillo fácil, ni nada que se le parezca. La LUC lo que permitió es, en muchos casos, endurecer penas vinculadas a algunos delitos como el narcotráfico o a delitos, lo que se conocen como delitos gravísimos, que el Código Penal los define. Hay un artículo de la LUC que habla de las penas a determinadas personas que le venden drogas a menores. Sí, señor. Que es el artículo 74. Sí. Puede ser, sí, no me acuerdo bien del número, pero sí, además se trata de castigar el narcotráfico. ¿Por qué una persona con sentido común y una persona de bien querría derogar un artículo como ese donde se pena a quien le vende droga a menores? Porque hay una visión que no tienen solamente los legisladores del Frente Amplio, que también tienen algunos actores de la academia, que tienen una visión mucho más condescendiente para con el delito y los delincuentes. ¿Cómo se puede ser condescendiente con los delitos y los delincuentes? Yo tampoco lo entiende, pero la tienen. Y entonces por eso vienen de ahí todas esas interpretaciones que tienen que ver con, hay que mirar las causas, hay que entender también a la persona que delinque y el mundo en el que fue criado. O sea, buscan interpretaciones que son muy respetables, que yo no comparto, pero que no son o no reflejan lo que hoy se debe atender, que tenemos un problema brutal con el narcotráfico y que hay que enfrentarlo en toda la línea, desde el narcotráfico grande hasta el narcomenudeo, y de esa manera poder combatirlo con eficiencia en beneficio de la población. O sea, y ahí empiezan las interpretaciones. No, lo que pasa es que capaz que hay una madre soltera con problemas que entonces se ve obligada a vender droga para poder subsistir. Bueno, yo conozco miles de madres solteras que tienen hijos y que no se ven obligadas a vender drogas. Salen a laburar todas las mañanas 8 horas. Y cuando hablan también de zonas rojas, conozco la inmensa mayoría de gente que vive en zonas que son consideradas rojas, son laburantes que son los primeros en padecer al delito, porque son los que en la esquina, cuando están esperando el ómnibus para ir a la obra, o a la empresa, o al lugar de trabajo, los afanan los propios vecinos, que o las propias personas que viven en esas zonas y que a veces por causa de la droga se dedican al delito. Entonces, me parece que hay visiones absolutamente equivocadas de la interpretación de la realidad. ¿Eso quiere decir que no haya cosas que mejorar, por ejemplo, en el sistema carcelario? Por supuesto que sí, que hay muchísimas cosas para mejorar. Pero no podemos, porque el sistema carcelario tenga sus deficiencias, permitir que en la vía pública anden personas delinquiendo contra gente honesta. Claro. O sea, me parece que son dos cosas diferentes. Y bueno, en el narcotráfico lo mismo. Vamos a... además, por ejemplo, se pretenden derogar artículos de leyes que están vigentes en el Uruguay desde 1974, que lo que se le agrega es un nuevo literal a la ley, por ejemplo, que se considera como un agravante de la pena el tema de la venta de drogas en hogares. ¿Tá? Pero si usted deroga ese artículo, no solamente está derogando eso que fue lo único que agregó la LUC, está derogando todo lo establecido en la ley que venía desde el año 1974 y que aplicaron todos los gobiernos
desde la época de la dictadura hasta el actual gobierno, o sea, gobiernos blancos, colorados, frente amplistas, todos. Entonces no vale. Hablando de los colorados, Sí. ¿dónde está Talvi? Calculo que en la casa. ¿Fue el mayor bluff de la política de los últimos tiempos? A mí no me corresponde abrir juicio de opinión sobre una persona que yo respeto mucho intelectualmente. Creo que su actitud no fue la que yo hubiera tomado en su lugar, siendo dirigente de un sector político que es mayoritario en el Partido Colorado y que él había logrado con sus compañeros la construcción de un espacio político dentro del Partido Colorado muy interesante. No sé cuáles fueron las causas que lo llevaron a abandonar la política. Deben de ser respetables, yo no las comparto, pero no me corresponde a mí abrir juicio de opinión sobre ¿Le eso. cuesta ser correligionario de Manini y Ríos? Es que yo no soy correligionario de Manini y Ríos, yo lo que soy es compañero de coalición. ¿Es compañero? ¿Le cuesta ser compañero de coalición? No, para nada. No, tienes una visión del mundo y de las cosas, en muchas cosas coincidimos, en muchas otras no, en las importantes sí. Y creo, vamos a decir las cosas como son, que yo creo que en esa cultura reinante, su partido político y Cabildo Abierto y la figura del senador Manini han sido en muchas oportunidades injustificadamente criticados. Y se les pretende colocar en un lugar en el que no tienen por qué colocarlo, porque el senador Manini Ríos fue senador y fue uno de los hombres más votados del Uruguay. Hubo muchísima gente que lo respaldó y él está en el Senado porque lo llevó la gente. Y porque él haya sido en un momento militar, que tiene todo el derecho a haberlo sido, y porque sostenga... Como Serengni. Exacto, y como muchos otros más, y que sostenga posiciones sobre temas absolutamente respetables, capaz que no compartibles, pero respetables, no lo hacen tener que ser víctima de campañas sistemáticas de ataque o de descalificación que son absolutamente injustificadas, indebidas e innecesarias. ¿Usted cree que la coalición va a durar 5 años? Yo creo que va a durar más de 5 años, pues vamos a volver a ganar y va a volver a haber coalición. Bueno, no se crea que va a volver a ganar. De esperanza vive el hombre. No. ¿A qué fichita le pone? ¿A la coalición? No, sí. ¿Quién es la figura? Bueno, no, todavía no. Estoy orejeando las cartas. Pues si me dice va a ganar. No, la coalición va a ganar. ¿Le gustaría tirarse? No, a la piscina. Al único que me tiraría es a la piscina y no ahora que está lloviendo. ¿No le gustaría? No, hay tiempo para todo. Pero bueno, ¿quién le dice otros lugares hay para trabajar? Se quedó con ganas del Ejecutivo, me parece. No. Se quedó... ¿Y quién le dice? Senador, acá terminamos la entrevista porque si no vamos a estar hasta las 10. Bueno, yo no tengo problema. Lo único, no, yo sí. Bueno, lo único que le digo es que prepárese para el final, que comienza de esta manera. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo, Donald Trump. heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Voy a decir una sola palabra más. Senador Gustavo Penades, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿y usted, licenciado? Bien. Le tiro palabras, Vamos arriba. Usted lo único que tiene que decir es una palabra. Vamos Le arriba. tiro cosas, palabras. ¿Está pronto? Listo y ya. La lista 71. Mucho futuro. El Partido Nacional. Una palabra. Glorioso. La calle Pou. Gran presidente. La calle Herrera. Presidente de su tiempo. Gran presidente. ¿De qué cuesta poner una palabra sola? Dale. Jorge Larrañaga. Tipazo. Wilson Ferreira. Un cra. La 404. Una gran lista del Partido Nacional. El Parlamento. Democracia. La coalición multicolor. Necesaria. La ley de urgente consideración. Imprescindible. El referéndum contra la LUC. Innecesario. El GACH. Importante. El PIT-CNT. Importante. El Partido Colorado. Socio. Cabildo Abierto.
Socio. Frente Amplio. Enfrente. Partido Independiente. Socio. Carolina Cose. Intendenta. Ernesto Talvi. Salida. Manini Ríos. Buen dirigente político. Orsi. Futuro. Julio María Sanguinetti. Gran presidente. Daniel Salinas. Interesante ministro. Mujica. Gran comunicador. Bonomi. Senador. Matrimonio igualitario. Necesario. El Antel Arena. Innecesario. Cristina Fernández de Kirchner. Insoportable. Alberto Fernández. Pobre. La situación en Nicaragua. Dictadura. Bolsonaro. Bolsonaro, a ver, pámelo ahí. Bolsonaro. Difícil. Lula. Lula. Pa. Complicado. Maduro. Desprecio. Gustavo Penades. Gustavo Penades, buen tipo. Bueno. ¿Usted se cree que terminó? No. Ahora Llega a terminó. malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Senador Gustavo Penades, ¿quién le escribe? ¿Quién le escribe? ¿Ahora? Sí. No, estaba leyendo mensajes de quienes me están escuchando. las Ah, cosas bueno, que mande dicen. saludos. Mande. Sí, los amigos que me den para adelante. Bueno, si no paso. Vale. Yo le hago preguntas, usted lo único que tiene que responder es si no paso. Sí. Paso solo en 2 oportunidades. Bien. Cuide los pasos. ¿Está listo? Frente. ¿Hay celos internos dentro del Partido Nacional? Sí. ¿Creía que le iban a ofrecer un cargo en el Ejecutivo? No. ¿Le gustaría ser presidente de Uruguay? No. Cuando deje de ser legislador, ¿le gustaría ser el presidente del directorio del Partido Nacional? Sí. ¿La 71 perdió fuerza dentro de la estructura del partido? No. ¿Venezuela es una dictadura? Sí. ¿Cuba es una dictadura? Sí. ¿China es una dictadura, pero hay que perdonarle todo? Sí. No, No esperaba esa respuesta. no, está bien. ¿La pandemia manejada por los frenteamplistas hubiera sido un desastre? Sí. ¿Cabildo forma parte de la familia ideológica, como dice Sanguinetti, del Partido Colorado y del Partido Nacional? Sí. ¿El Frente Amplio intentó usar políticamente al GACH? No. ¿Carolina Cose está usando la intendencia como plataforma política? Sí. ¿TV Ciudad es un canal militante? Sí. ¿Llegar a acuerdos con los integrantes de la coalición está siendo más complicado de lo que pensaba? No. ¿El aumento de las tarifas va en contra de lo que dijo Lacalle en la campaña electoral? No. ¿La ley de urgente consideración no fue demasiado abarcativa? Sí. ¿Cree que la coalición va a durar los 5 años de gobierno? Sí. ¿Mujica es deliberadamente ignorado por Lacalle Pou? No. ¿Mujica fue el peor presidente del regreso a la democracia? Sí. ¿El Partido Nacional ya superó la imagen de corrupción que se había instalado a fines de los 90? Sí. ¿Votó por Sumarán en el 84? Sí. ¿Hubiera votado por Wilson si le hubieran permitido ser candidato? Sí. ¿En el pacto del Club Naval Colorados y Frente Amplio negociaron mal con los militares? Sí. ¿Luis es mejor presidente que su padre? Tiene Sí. pasos. Sí. Sí. ¿Siente que el sector de la Rañaga va a seguir teniendo fuerza ahora que ya no está? Sí. ¿Novik y Talvi se metieron en la política sin entender cómo es el juego? Sí. ¿Que Mujica ya no esté en el Senado es un alivio? No. ¿El Frente Amplio perdió las elecciones nacionales por culpa de la inseguridad? Sí. Después de ver los resultados en ANCAP, Luna, la regasificadora, la inseguridad, ¿se puede decir que en el gobierno de Mujica hubo corrupción? Sí. ¿Sendik fue uno de los culpables de la derrota del Frente Amplio? Sí. ¿El PIT-CNT es un brazo político del Frente Amplio? Sí.
¿Las elecciones del BPS deben ser obligatorias? Sí. ¿Se estuvo bien levantar la veda de alcohol para un partido de fútbol? No. ¿La policía está actuando mejor porque tuvo el respaldo de la Rañaga? Sí. ¿Está a favor de los allanamientos nocturnos? Sí. ¿El lenguaje inclusivo y el uso de la E en lugar de la A o la O es una tontería? Sí. ¿Está de acuerdo con que una pareja de homosexuales pueda adoptar niños? Sí. ¿La ley para personas trans es una buena ley? Sí. ¿La izquierda uruguaya defiende las políticas de género para ganar votos? Sí. Mujica legalizó la venta de marihuanas en las farmacias. ¿Está a favor de esa medida? No. No dijo ni un solo paso. Ujú. ¿Por qué no está a favor de la venta de marihuana? Para que me pueda preguntar. Pero no puedo porque se terminó la entrevista. Me invita de vuelta otro día, hablamos de eso porque tengo una... A ver, creo que es un tema que hay que encararlo, creo que... está bien que se venda, creo que hay que advertir que todo elemento como la droga, el alcohol, todos los excesos ocasionan daños a la salud. Todos. Y creo que la relativización de esos daños nos hace mucho más daño. Gracias, senador Gustavo Penades, en Malos Pensamientos. ¡Nos vamos! Chao, abríguese que está lloviendo. Y bien prendo la radio. Una sonrisa provoca. La entrevista fue presentada por Refrescos Net. Rica, refrescante y para toda la familia.